estás leyendo, Geni? Es un artículo que salió hoy. Oye, pero esa letra del título no es Hangul, ¿no? No, es un carácter chino. ¿Usan caracteres chinos en Corea? Depende de la ocasión. Yo sabía que en Corea solo usaban su propio alfabeto, el Hangul. Sí, correctamente. ¿Entonces aprendiste chino, Geni? No, no lo es. Esto es un vocabulario con carácter chino que usamos en Corea. O sea, ¿en Corea se habla chino también? No. El vocabulario con carácter chino que usamos en Corea es una parte del idioma coreano, pero el coreano y el chino son diferentes idiomas y no nos podemos entender al hablar. Ah, o sea que en Corea se usa su propio alfabeto, el Hangul, y también utilizan vocabulario con caracteres chinos. Pero los coreanos y los chinos no se entienden porque el coreano y el chino son idiomas totalmente diferentes. Así es, exacto. Qué complicado, ¿eh? Sigo sin entender bien todavía. Hola a todos. ¿Alguna vez les ha pasado una situación similar? Hoy vamos a hablar de cómo el ideograma chino se ha fusionado en el idioma coreano. Antes de conocer el tema, queremos explicarles y hacerles notar algunos conceptos que son fundamentales para que entiendan esto del hanja y el hanjao. Por ejemplo, empecemos con escritura. Normalmente se dice que hay tres tipos de caracteres: pictograma, ideograma y fonograma. Los caracteres chinos son ideograma y el hangul es fonograma. Cada letra china tiene su significado individualmente, también su sonido que corresponde a esa letra. El hangul, igual que el alfabeto español, las vocales y consonantes tienen su sonido respectivo. Sin embargo, para tener un significado hay que juntarlas. El vocabulario es uno de los elementos que compone el idioma. El vocabulario puede crearse nuevamente, transformarse o extinguirse. La misma palabra introducida en diferentes idiomas se puede desarrollar de diferente forma a través de varios procesos de evolución de cada idioma y no necesariamente significará lo mismo. Se podría decir entonces que los caracteres chinos se usan de diferente manera en varios países de Asia, ¿no? Así es. Aunque se crearon a partir de ellos, siguen desarrollándose en cada país. Son diferentes fonéticamente y gramáticamente. También cada país tiene su estilo diferente al escribir. Caracteres chinos en el idioma coreano son caracteres chinos que los coreanos tomaron e incorporaron al redactar el idioma coreano cuando no tenían su propio alfabeto. Esta palabra escrita en hanja significa el idioma coreano. La primera letra se lee han y la segunda gu y la última o. Han significa Corea y gu significa país. O significa idioma, o sea, es un idioma que habla la gente de Corea. Al estudiar los hanja, normalmente se pone un carácter chino y debajo su significado y el sonido en hangul. Hay diferentes tipos de vocabulario en el idioma coreano. Vocabulario propio del coreano, vocabulario con caracteres chinos y vocabulario proveniente del extranjero. El vocabulario con caracteres chinos es vocabulario que forma parte del idioma coreano y se lee con la pronunciación coreana, pero puede escribirse con la letra china. Según una investigación de frecuencia de uso del coreano contemporáneo que hizo el Instituto Nacional de Lengua Coreana en el año 2002, la proporción de uso de vocabulario es: vocabulario de coreano propio 54%, vocabulario con caracteres chinos 35% y vocabulario extranjero 2%. ¡Wow! Realmente es muy importante el ideograma chino en el idioma coreano. Pero entonces, ¿cómo distinguen el vocabulario propio de Corea y el vocabulario con caracteres chinos? Aunque sabemos cuál es vocabulario con carácter chino y cuál es vocabulario propio de Corea,
No es necesario distinguirlo al hablar. Solo usamos la palabra más idónea en la situación. Y pues es igual que los mexicanos que usan algunas palabras que provienen de la lengua indígena, aunque en caso de Corea es mucho más porción. Entonces, ¿por qué en Corea y cómo usan Hanchao, o sea, el vocabulario con caracteres chinos, ¿no? Sí. Hay el registro de letras chinas en la era de Joseon antiguo del siglo II a.C., el primer país de la península coreana. O sea, la historia del uso de los caracteres chinos en Corea tiene más de 2000 años. Los países y dinastías que anteceden a lo que hoy es Corea siempre se ubicaron en el mismo lugar desde su fundación y tuvieron proximidad con los países antecedentes de China. Estos países antecedentes tuvieron algunas circunstancias o sucesos culturales o históricos, como por ejemplo guerras, diplomacia, intercambios comerciales, que fueron el medio para que la letra china pudiera introducirse en Corea. El ideograma chino es muy difícil de aprender y únicamente lo sabían y usaban las clases nobles y dirigentes privilegiados. El papel que representaba la escritura era muy importante para esas clases porque les facilitaba dirigir el país y hacer registros. Entonces, la letra china, que era la escritura de aquel tiempo, se desarrolló de manera muy natural como una parte del idioma coreano. Hay que recordar que estamos hablando del uso de caracteres chinos en el idioma coreano. No se confundan, los coreanos siempre han hablado coreano, O sea, no chino. Solo usaron caracteres chinos para escribir el coreano cuando no tenían su propio alfabeto o el Hangul. Entonces, ¿cómo se desarrolló el Hanchao en Corea? Se desarrolló por mucho tiempo y en varios lugares simultáneamente. El idioma se desarrolla gradualmente, así que es muy difícil decir que hubo un evento único donde se desarrolló el Hanchao en Corea. Pero nos podemos imaginar las situaciones fácilmente. Por ejemplo, al introducirse un sistema o un objeto nuevo, las palabras que los nombra también vienen. Por lo que se supone que así debió haber varias ocasiones en que se crearon palabras nuevas tomando los caracteres chinos en el idioma coreano. En algún tiempo del pasado, los caracteres chinos y el idioma coreano existieron separados. Luego hubo otro tiempo que mezclaron el sistema del idioma coreano y el sistema de caracteres chinos. Por ejemplo, usan letra china al redactar, pero en orden de gramática coreana. Y después de que se creó el Hangul, lo usaban combinado con caracteres chinos. También creaban nombres o nuevas palabras usando los significados que tiene cada letra china. Así podemos suponer cómo se adaptó y desarrolló el Hanchao en Corea. Tengo una pregunta. ¿En Corea enseñan los caracteres chinos adaptados al idioma coreano a los niños o a los estudiantes? Pues las materias escritura china o literatura de escritura china no son esenciales, sino son opcionales en secundarias o preparatorias. Hay muchas escuelas que la enseñan como materia opcional, pero muchos coreanos tenemos la experiencia de sufrir memorizando los caracteres y desvelarnos antes del examen. ¿Cuáles son las dificultades de utilizar la escritura china y por qué se inventó el Hangul? Aunque reconocemos mucho el papel de la letra china en la historia de Corea, este ideograma era muy difícil para que mucha gente lo aprendiera. Aunque usamos Hanchao, escribirlo era otra cosa. Aparte de eso, originalmente la escritura china se creó para escribir el idioma chino y el chino y el coreano son muy diferentes. Por ejemplo, el orden de las palabras, la pronunciación y la entonación cambian mucho. Además, había palabras que no se podían escribir con la letra china, como por ejemplo las partículas o las preposiciones, y por ello se creó un nuevo sistema que pudiera solucionar ese problema. Y ese es el Hangul o alfabeto coreano que ustedes ya conocen.
Con la creación de Hangul, ya muchos coreanos ya podían escribir el idioma coreano en vez de usar los caracteres chinos difíciles. Hoy en día, China, Japón, Taipei, Hong Kong usan caracteres chinos como su escritura oficial, pero en Corea todo el idioma se puede escribir en Hangul. Por eso, ahora hay menos gente y ocasiones que usan la letra china en Corea. Bueno, vimos que ahora el uso de los caracteres chinos en el idioma coreano ya es menos frecuente. Pero entonces, ¿cuáles son las funciones del Hanjao en el idioma coreano y por qué es tan importante? Los caracteres chinos y el Hanjao en Corea son muy importantes para entender la historia y cultura antes de la creación de Hangul. La letra china es un ideograma, entonces sigue siendo muy útil para crear nuevas palabras. Hay muchos homónimos en coreano, entonces si solo leemos el sonido de Hangul puede ocasionar un malentendido. Así que dejamos un carácter chino al lado entre paréntesis como referencia del significado correcto. Un solo carácter chino tiene el significado que se forma con varias letras del Hangul. Así que al escribir es útil para disminuir el espacio y para casos que requieren una frase breve, como por ejemplo el título de un artículo. En algunas ceremonias tradicionales, como desde su inicio en la antigüedad se usaron caracteres chinos, los siguen utilizando ahora. Ya entendí bien el uso de los caracteres chinos en el idioma coreano y qué es el Hanjao. Pero entonces, aunque hoy en día se escribe todo en Hangul, ¿cuáles son los Hanjao de nivel básico? Hay muchísimos. Creo que sabrás. 학교, escuela, 학생, estudiante. Las dos palabras contienen la letra 학, que significa aprender, o 식당, restaurante, 식탁, comedor. También su letra en común, 식, significa alimento o comer. Pues muchas gracias por la explicación de hoy, Gemi. Yo tenía muchas dudas sobre los caracteres chinos cuando veía libros de coreano o en los dramas y ahorita pues ya las resolví todas. Supongo que ya algunos conocían muy bien este tema, pero espero que aquellos que tenían duda al respecto ya hayan entendido mejor el idioma coreano. Pero si siguen con dudas, déjennos sus preguntas en los comentarios para poder darles sus respuestas. Y no olviden darle like a nuestro video, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Por hoy ha sido todo y nos vemos en el siguiente video. Y juntas, ¡vamos al coreano!